Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Oseas capítulo 5. La apostasía de Israel será castigada. Vamos a orar. Eterno, bondadoso, maravilloso Dios, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque provees lo necesario para nuestra existencia y nos regalas este día para caminar de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos en este momento que nos acompañes, que nos guíes, que nos dirijas para que podamos entender tu palabra y poder aplicar estas verdades a nuestras propias realidades espirituales. Ayúdanos, Señor, a desarrollar sabiduría, capacidad de discernir entre el bien y el mal, para tomar decisiones que estén conforme a tu voluntad. Gracias por estar con nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 de Oseas está enmarcado en la exhortación del Señor que es para las diferentes clases de personas del reino del norte, sacerdotes, ciudadanos y miembros de la familia real. En el dominio divino de los requisitos morales y espirituales se aplica a todos, ya que ante los ojos de Dios todos son iguales y libres para obedecer o desobedecer la ley divina de justicia. No se hace acepción de personas. Todos están en el mismo nivel y serán juzgados por la misma norma. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 7, donde se hace una denuncia contra la idolatría de Israel. La reprensión del Señor comienza con los líderes del pueblo. Leamos los versículos 1 y 2. Sacerdotes, oíd esto, casa de Israel, estad atentos, casa del rey, escuchad. Contra vosotros es el juicio, pues habéis sido un lazo en Mizpa, una red tendida sobre Tabor. Haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto los castigaré a todos ellos. El profeta se encara con los clases dirigentes anunciándole la sentencia citada por el Señor. Tanto los sacerdotes como los profetas y cortesanos de la casa del rey, con su pésima conducta idolátrica, han sido un lazo en la colina de Mizpa y una red tendida en Tabor, pues al frecuentar estos lugares de culto a los ídolos han dado ocasión al pueblo para caer en la idolatría. Su influencia se esparció de oriente a occidente. Dios va a reprenderlos severamente. Los pecadores pueden abandonar a sabiendas y alocadamente todo criterio de rectitud, pero Dios no puede ser excluido de la conciencia y de las experiencias humanas. El pecador no necesita otro testigo contra el pecado, sino su propia conciencia. El impío no puede librarse del reprensor omnisapiente ni evitar la pena que merecen sus faltas. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La condenación a este pueblo viene como advertencia para que no tengan excusa en el día de la condenación. Lo primero que dice el Señor está en Oseas capítulo 5, versículo 3, lo siguiente: Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Tú, Efraín, ahora te has prostituido y se ha contaminado Israel. Recordemos que el Señor es el testigo fiel y verdadero. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Entonces se refiere a Efraín, la tribu principal del reino del norte. Esta tribu poderosa y principal presidía el culto a los becerros y otros actos de idolatría, y todo Israel se contaminó
por su mala influencia. El juicio de Dios no estaba basado en el capricho. Él conoce de verdad a su pueblo. Tanto que en el versículo 4 dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Habían caído tan profundamente en la transgresión que les resultaba imposible convertirse y arrepentirse en conjunto como nación. Otra versión de la Biblia dice: no les permites sus obras volver a Dios. Estaban fascinados con la idolatría y sus prácticas les era difícil dejarla. Su maldad es grande, su pecado es grave, pero ellos no piensan en arrepentirse. Esta es la parte que demuestra el colmo de la rebelión. Cometen el pecado imperdonable que consiste en no dejarse convencer por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se arrepienten de su pecado, no piden perdón, entonces pues no es perdonado. Y además, recordemos que la paga del pecado es la muerte, y eso es lo que le espera al pueblo de Israel. Pero el versículo 5 habla de la soberbia de Israel, su orgullo, y es lo que lo lleva a desconocer la bondad de Dios y le impide buscar el arrepentimiento. Leamos: la soberbia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán por su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Israel debía tener en claro que su orgullo, su motivo de alegría, pues era el Dios que les había concedido grandes dones y privilegios, pero era ignorado y menospreciado por ellos. Entonces Dios testificará contra ellos en su cara y anunciará los castigos que les sobrevendrá por su rebelión. En la prosperidad de Israel, en vez de dar la gloria a Dios, antes con altivez decidieron dar la espalda al Eterno. Entonces el Señor anuncia que en poco tiempo este pueblo será destruido por su maldad. Versículos 6 y 7. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, mas no lo hallarán. Se ha apartado de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos de extraños. Ahora serán consumidos en un solo mes ellos y sus heredades. Al parecer, al darse cuenta del castigo inminente, Efraín procuró con sus muchos y costosos sacrificios que el Señor le fuera propicio, pero no eran movidos por un verdadero arrepentimiento, sino por el temor de la aflicción venidera. En su corazón no había verdadero amor que los guiara a la obediencia. Es demasiado tarde para aceptar estos medios de expiación que no responden a disposiciones internas del corazón. Jehová se ha retirado de ellos. Y la referencia que tenían un solo mes les quedaba es referencia a que en poco tiempo vendrá la destrucción del reino y que todos estos rituales no podrán hacer nada para librarles. Al contrario, jugarían un papel condenatorio. Elena de Guay comenta: mediante el varón de Dios que se había presentado ante el altar de Betel, mediante Elías y Eliseo, mediante Amós y Oseas, el Señor había señalado repetidas veces a las 10 tribus los males de la desobediencia. Sin embargo, y a pesar de las reprensiones y súplicas, Israel se había hundido más y más en la apostasía. Libro Profetas y Reyes, página 210. Israel iba camino a la destrucción debido a que no querían corregir su camino. Entonces la hora de juicio llegará a esta nación rebelde. Este es el tema de la segunda sección del capítulo 5 de Oseas, que corresponde a los versículos 8 al 14. Es el anuncio de la invasión inminente. Leamos los versículos 8 y 9. Tocad la bocina en Gabaa y la trompeta en Ramá. Sonad la alarma en Bet-Aven. Alerta, Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. Entre las tribus de Israel hice conocer la verdad. El ejército enemigo está listo para entrar a la tierra de Israel. Entonces se describe a los centinelas que tocan el shofar, es decir, el cuerno del juicio. Se mencionan los poblados del norte y del sur. La invasión es total. No hay escapatoria. Gabaa y Ramá están en Benjamín, cerca de su frontera norte y dentro del reino del sur.
por su posición en las alturas adecuadas para dar la señal de la proximidad de un peligro, es el día de horror. En el día de reproche es cuando Dios reprueba el pecado mediante un castigo. Versículos 10 y 11. Los príncipes de Judá han sido como los que traspasan los linderos, pero sobre ellos derramaré raudales mi ira. Efraín está oprimido, violados sus derechos, porque quiso andar en pos de vanidades. Los hitos eran los que se colocaban para determinar los linderos de una propiedad. El que se atrevía a cambiar de lugar los hitos de su vecino violaba uno de los preceptos de Jehová. Los gobernantes de Judá, dominados completamente por el desprecio temerario y egoísta de los derechos de otros, no vacilaron en cometer faltas tales como las de quitar estos hitos. Este pueblo tiene príncipes que traspasaron el lindero, es decir, traspasaron el límite de Dios, la ley de Dios. Aquí se mezcla de manera interesante el castigo que vendrá a Israel y a Judá, porque Israel primero y después Judá padecerán el mismo mal y el castigo vendrá a ambas. Ellen G. White describe la situación de Israel. La iniquidad de Israel durante el último medio siglo antes de la cautividad asiria fue como en los días de Noé y como toda otra época cuando los hombres rechazaron a Dios y se entregaron por completo al mal hacer. La exaltación de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza, la adoración de las criaturas en vez del Creador, resultaron siempre en los males más groseros. Asimismo, cuando el pueblo de Israel en su culto de Baal y Astarte rindió supremo homenaje a las fuerzas de la naturaleza, se separó de todo lo que es elevador y ennoblecedor y cayó fácilmente presa de la tentación. Una vez derribadas las defensas del alma, los extraviados adoradores no tuvieron barrera contra el pecado y se entregaron a las malas pasiones del corazón humano. Libro Profetas y Reyes, página 211. Entonces describe la destrucción que vendrá como raudales de ira, describe el intenso y fuerte desborde de la ira divina que abrumaría completamente a esos gobernantes impíos. La manera en que ocurriría es que Dios usaría a los paganos para castigar a su pueblo. La razón de esta calamidad, porque quiso andar en pos de vanidades. Los profetas constantemente denunciaron a los ídolos como vanidad, es decir, no son nada, ya que la adoración a los becerros de oro no iba a traerles prosperidad y no los iba a librar de la destrucción. Miremos los versículos 12 al 14. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y pedirá ayuda al gran rey, pero él no podrá sanaros, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo mismo los despedazaré y me iré y los arrebataré y nadie podrá librarlos. Una figura gráfica que describe la declinación y decadencia gradual de la vida moral y espiritual de Israel es la polilla que come la ropa. Representa adecuadamente una destrucción lenta pero segura. Cuando ve su situación, en vez de buscar a Dios, en vez de arrepentirse y entregarse al Señor, lo que hace es buscar ayuda humana. Va a Siria, es el desolador, y no encuentra solución. O sea, les recuerda al pueblo que sería vana cualquier ayuda que buscara fuera de Dios. Entonces Asiria vendrá como león que destroza a su presa, y así Israel será destrozado y llevado cautivo. Terrible castigo a un pueblo orgulloso que no quiso reconocer su pecado. Pero este anuncio coactivo de destrucción puede cambiar. Israel puede cambiar su historia. Terminamos el estudio del capítulo 5 con el versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Israel no va a ser destruido para siempre. Si este pueblo se arrepiente, será restaurado. Dos cosas que deben hacer:
Número 1, reconocer su pecado. Este pueblo orgulloso debe reconocer su falta, reconocer que ha cometido un error grave, que ha pecado al alejarse de Dios. Y en segundo lugar, buscar al Señor, entregar la vida a Dios, es aceptar su llamado y entregar nuestra vida llena de manchas de pecado para que Él nos perdone y nos limpie de toda maldad. Apreciado amigo y hermano, la promesa de perdón y salvación se extiende hoy con la condición que reconozcamos que somos pecadores y necesitamos de Dios. Y entonces, entregarle la vida al único que puede darle sentido a nuestra existencia. Por eso la invitación de hoy es: entrega tu vida al Señor de corazón y el Señor te guiará por sendas de paz. Que el Señor te bendiga, te cuide y conceda bendición en abundancia. Es mi oración por ti. Amén.